Hoy vamos a realizar papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son un tipo de documento que sirve para nuestra evidencia como auditores. Los papeles de trabajo tienen diferentes tipos de división, correspondiente a cuatro tipos de archivo en específico. Uno es el archivo general, que en general es azul. Luego está el archivo permanente, que como su nombre indica, contiene información que no va a cambiarse en el transcurso de la auditoría o que no van a cambiarse nunca. El otro es el archivo corriente, que por lo general es verde, donde se maneja todo lo que es el papel de trabajo realizado para hacer como tal el trabajo de campo. La diferencia entre el papel general y el papel del archivo general y el papel del archivo corriente es que el archivo general va a consistir básicamente en realizar eh, análisis, y dentro del archivo general se va a encontrar la primera parte o la parte inicial de del proceso de auditoría, que es la planificación. Es decir, dentro del archivo general se almacena toda la información de planificación, así como análisis, análisis importantes o necesarios para la realización de los papeles de trabajo o para el trabajo de campo en general. Ahora, vamos a ver el índice del archivo general. El archivo general, como les había comentado, es el archivo donde se va a encontrar el análisis del trabajo de campo. Ahora, está compuesto en general por varias partes. La primera parte es la inicial o con la información que vamos a realizar al inicio del trabajo de campo, denominado informes. Luego está informes y planificación de trabajo. Luego administración de la auditoría. 4, control interno. 5, papeles de trabajo detallados para procedimientos específicos. Representación y confirmaciones. Otros. Y en la parte de abajo se pone a la realización, la aplicación o no de estos procedimientos. El primero, la copia del informe de la gestión anterior. Este acápite va a tratarse o va a referirse a la elaboración como tal, o mejor dicho, al procedimiento donde la entidad, nosotros como auditores, solicitamos al cliente que nos proporcione el informe de la gestión anterior. En caso de que sea una primera auditoría, por primera vez en toda su vida, no va a existir un informe de gestión anterior. Sin embargo, en la mayoría de los casos sí se va a presentar. El informe puede estar presentado en diferentes métodos, es decir, puede que se los presente eh, en físico o en digital. En caso de presentar en físico, es necesario que se saquen una fotocopia del mismo. En caso de que sea escaneado digital, van a corresponder o van a poner el nombre correspondiente a esta letra. En este caso, este es un informe de auditoría que tiene las siguientes partes, ¿no? La identificación de la entidad, el periodo de revisión, y que va a contener adicionalmente el dictamen, los estados financieros, las notas, la información financiera complementaria, el informe sobre cumplimiento de causas, en este caso, y observaciones y recomendaciones. Este, por ejemplo, es un informe especial. Existen también los informes tradicionales, que son los que solo contemplan la parte de los estados financieros de las notas,
Y como segunda parte presentan la información tributaria, teniendo en cuenta que impuestos solicita que se haga procedimientos específicos para la revisión de sus de los estados financieros. Es decir, nosotros tenemos que hacer procedimientos para presentar ante impuestos un dictamen tributario. Entonces, este sería un, un tipo de informe que se tendría que poner en esta parte. ¿Qué pasa con el Z12? Bueno, Z12 es el documento con el que nosotros realizamos la propuesta técnica, es decir, con la que nosotros proponemos nuestro trabajo. Antes de realizar siempre es recomendable generar el Z15, que es formulario de aceptación del cliente. ¿Cómo es este formulario? Es de la siguiente forma, tiene la siguiente estructura. En la parte superior siempre van a venir los logos de la entidad, de la empresa auditora o empresa de auditoría. Y como dice acá, ¿no? Este formulario debe completarse para documentar nuestros procedimientos de aceptación de clientes, oportunamente para evitar tiempo y esfuerzo significativo en la elaboración de una propuesta. En consecuencia, de ser elaborada de manera obligatoria para cualquier potencial cliente. Su llenado está a cargo del socio de la firma. Es decir, como hemos explicado en algún momento, dentro de la estructura de una entidad, de una firma de auditoría, va a existir una cabeza o una parte que va a regir los cambios y que va a ser quien tome las decisiones más importantes. El socio de auditoría va a estar a cargo no solamente de la elaboración de este tipo de documentos, sino también de llevar a cabo todo el tema eh, administrativo y el riesgo de la entidad. Entonces, se debe llenar primero el nombre del cliente. En este caso vamos a poner empresa X. En el caso de que el cliente sea una ONG, se debe poner el nombre del financiador, quien sea que le esté dando los fondos para realizar el proyecto. Luego se tiene que poner el nombre del proyecto con el código que le, que le designen o que le corresponda de acuerdo a su marco referencial. Luego hay que poner una fecha de cierre que, dependiendo qué tipo de auditoría sea, puede comprender un tiempo específico. El periodo de cierre no implica necesariamente que sea a las fechas de corte de una auditoría tradicional, es decir, 31 de diciembre 2, el año 1 o 31 de marzo, 30 de septiembre, 30 de junio, sino que puede corresponder también a un periodo especial, si esta es una auditoría de tipo específica o, como su nombre dice, especial. Se va a poner acá la dirección del cliente, calle, número y zona. Se va a hacer una identificación de la naturaleza del negocio, es decir, a qué se dedica. Puede existir diferentes tipos de actividad. Vamos a poner las más comunes, que como están es la actividad financiera sin fines de lucro, la comercial, la industrial, la minera, luego ganadera, agrícola,
luego textil, si queremos ser específicos, ¿no? Seguros, banca, otros, dependiendo lo específico que deba ser este tipo de entidad. Ahora, respecto al punto de servicios a presentar, se debe tener en cuenta cuáles son los servicios más importantes para poder o que deben ser contemplados al realizar una auditoría. Existe una auditoría de estados financieros propiamente dicha, es decir, una auditoría sobre la información financiera. Puede haber auditorías especiales, puede haber auditorías forenses o y procedimientos convenidos, que son los trabajos más o los trabajos más comunes que podríamos realizar. Luego, ponemos la fecha de constitución de la entidad, dependiendo cómo nosotros o la información que nosotros tengamos. Finalmente, quién probablemente se va a hacer cargo del compromiso, es decir, uno de los socios de auditoría tiene que hacerse cargo de de este trabajo. El trabajo como tal siempre tiene que tener una cabeza que realice el procedimiento. Luego tenemos el tema del revisor independiente, que tiene que ser dentro de la misma entidad o una persona que tenga la misma experiencia o superior que el socio a cargo. Es decir, quien va a realizar esta revisión o quien le va a dar un visto bueno o un análisis hacia los procedimientos realizados, tiene que ser alguien que por sus características tenga las mismas capacidades o superiores que la del socio de auditoría, ¿sí? Luego tenemos la información financiera. En esta parte que vamos a ver los totales o los movimientos de los totales de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, egresos y resultados. Esta puede contemplar simplemente un periodo, dos periodos, diferentes cortes o simplemente mantener solo dos o tres cortes. En este caso tenemos la información de los últimos cuatro cortes. Esto no es necesario, como les digo, simplemente pueden estar desde el primer corte para poder tener una idea general de cómo ha sido el movimiento. ¿Para qué nos sirve esto de hacer una información financiera? Para, de manera sencilla y simple, ver si existe algún tipo de movimiento o desfase irregular entre un año y otro. Es decir, si ha habido un cambio sustancial de las cuentas de la entidad en grandes o a grandes rasgos dentro de un solo periodo. La idea también es darnos una, una imagen general de cómo está compuesta la entidad. Es decir, si por ejemplo nosotros estuviéramos supervisando una empresa comercial y viéramos un resultado negativo grande y adicionalmente viéramos que el capital no es lo suficientemente amplio o lo suficientemente importante como para cubrir eso, entonces tendríamos que analizar qué tan pertinente es realizar este proceso o este trabajo. También podemos determinar
de manera genérica, eh, si el total activo tiene una consistencia entre el total pasivo y patrimonio, considerando el capital como parte integrante del patrimonio, ¿sí? No poniéndolo como la parte más importante, sino y como una de las partes. Mediante esto, nosotros vamos a percatar si es que tenemos algún indicio de que exista un default financiero, es decir, una quiebra financiera en la entidad. Luego ponemos a los accionistas o socios principales y podemos poner acá, digamos, en este caso, esta es una entidad que está de acuerdo o bajo un marco de trabajo de PAN para el mundo y que realiza las actividades en Bolivia a partir del 5 de mayo del 91, luego de haber cumplido con los requerimientos establecidos en la gobernación. Es decir, acá en este aspecto no hay un socio como tal. Sin embargo, en cada una de sus entidades puede existir un socio. En caso de que no se les permita eh, realizar o tener una información pertinente respecto de esto, hay una manera sencilla de hacerlo, sobre todo para las entidades grandes que ya han, que ustedes, que ya están registradas en la bolsa. Si nosotros vamos a la Bolsa Boliviana de Valores, a la parte de estados financieros emitidos por emisor, vamos a ver lo siguiente. Tenemos información financiera de manera trimestral que nosotros podemos obtener, además de los estados financieros auditados. Por ejemplo, podemos estados financieros auditados, ponemos el periodo que queremos revisar, digamos que estamos para una entidad eh, con cierre al corte 2020. Estos son los que están ahorita en la página. Vamos más adelante. Ay, hermoso. Por ejemplo, podríamos tomar, ver cooperativas, Santa Cruz, tecnologías. Vamos a ver. Veamos este, Industria de Aceite. Y aquí vamos a encontrar, si no toda la información de los socios, por lo menos una parte de la información. Entonces, abrimos y ¿qué vamos a obtener? Este contenido. Y en esta parte, ya sea aquí, acá donde dice la conformación del patrimonio, deberíamos poder encontrarlo. En caso de no poder encontrarlo, nos vamos a ir a la memoria anual, que también está dentro de la misma página de la Bolsa Boliviana de Valores. Acá está. ¿Ven? Entonces aquí tenemos los accionistas y sus diferentes composiciones. Capital pagado, accionistas, y entonces este es el paquete de accionitario. Y lo llevamos acá. Hay como un resumen, como un cuadro. Luego tenemos ejecutivos y gerentes. En este aspecto
se pone el nombre de las personas que tienen los máximos cargos para realizar el trabajo de campo. En este aspecto, nosotros ponemos estos dos, luego ponemos acá el número de socios y accionistas y el porcentaje de capital. Ahora, esa es la parte inferior donde realizamos ya como tal el trabajo más importante de este papel, el comentario sobre los riesgos o posibles riesgos potenciales del cliente que afectarían la continuidad de la organización. Son las disposiciones del gobierno, en este caso, ¿no? De esta entidad en particular, decimos, los posibles riesgos que afectarían la continuidad de la organización son las disposiciones del gobierno con organizaciones internacionales, como las expulsiones de organismos financiadores que afectarían la continuidad de la entidad, en este caso, como era una ONG. ¿Cuáles son las referencias en relación con abogados y otros? Y acá tendríamos que poner si existe dentro de nuestros estados financieros auditados, en esta parte, ya sea en hechos posteriores o antes de hechos posteriores, alguna, algún indicio de algún juicio o tal vez de algún indicativo que nos eh, preocupe y que debamos poner como referencia principal. Es decir, que si bien acá vamos a poner también la relación con los abogados propios de la entidad, así como los bancos y en el caso de una entidad ONG, sus financiadores, también vamos a poner aquellos que de alguna manera afecten la opinión dentro de los estados financieros. Ahora, en esta parte de auditores predecesores tenemos que poner si ha existido a anteriores auditores. En este caso se pone que es el primer semestre de ejecución del proyecto, por lo tanto, es la primera vez que se está realizando la auditoría. En este caso, se pone el nombre de la auditora. En el caso de que sea la primera vez que realizamos la auditoría, ponemos el nombre de nuestra auditoría. En caso de que fuera otra empresa, que fuera un segundo año, ponemos el nombre de la empresa auditora que está realizando. Por ejemplo, en este caso, este ejemplo, el que está realizando la auditoría es Ernest Young. Y podemos poner eso allá. Dios. Ernst and Young, LTDA. Y así otro tipo de entidades. La duración de la relación con la firma, en este caso, en particular es primer trabajo, pero puede ser una gestión, 2 gestiones, 3 gestiones y así sucesivamente. Ahora, existe dentro de lo que son las entidades financieras, las que son reguladas por ASFI, el entendimiento general de que ninguna auditoría debería superar las 3 gestiones, es decir, ninguna firma debería realizar más de 3 gestiones consecutivas una auditoría, ¿sí? Pero eso es en el caso de las entidades financieras reguladas por ASI. Las otras entidades, si bien no tienen una regulación específica al respecto, como parte de una sana práctica, siempre se sugiere realizar una renovación de contrato y poner siempre a otra persona que revise. No es sano que una misma firma de auditoría revise estados financieros de una entidad por más de 5 gestiones consecutivas. ¿Por qué? Porque tanto la entidad que está realizando el trabajo como la entidad que está recibiendo el trabajo, como un inspector rutinario, va perdiendo esa capacidad o esa objetividad que podría haber tenido en un principio. Adicionalmente a ello, eh, como profesionales, siempre tenemos que guardar nuestra independencia. Y aunque esta independencia no solo tiene que ser de hecho, es decir, no porque tú como auditor seas independiente totalmente de tu empresa o que estás auditando, no solamente es una cuestión de que lo seas, sino también de que de la forma en que lo propongas, es decir,
que también muestres que eres independiente. Si auditas una empresa más de tres, más de cinco gestiones, es como que puede que seas independiente, pero la relación es tan cercana ya con la empresa que estás realizando la auditoría que puede llegar a generar susceptibilidades. Eso no significa que no estés teniendo independencia, que no estés siendo independiente, que no estés haciendo un buen trabajo, sino significa que a la vista, que de forma genérica, que de forma más de apariencia, si quieren, podría aparentar eso, ¿sí? Ahora, el tipo de dictamen es el tipo de, bueno, hay tres tipos de dictamen y cuatro tipos de opinión, ¿sí? Tenemos una opinión sin salvedad, con salvedad, abstención de opinión, que significa que no damos una opinión, y eh, una opinión adversa, ¿sí? Entonces, el dictamen en sí mismo va a referirse a nuestra opinión como auditores. ¿Qué opinión o qué opinión ha tenido la entidad, la anterior gestión? Es decir, cuál es su, cuál es su opinión al respecto. Entonces, podemos poner la que corresponde en ese momento, ¿sí? ¿Y cuál es la razón para cambiar editores? Puede ser por cumplimiento de contrato, por sanas prácticas, por cumplimiento del reglamento interno, en el caso de entidades financieras, por cumplimiento a normativa ASFI. Va a haber diferentes razones para cambiar de auditores, pero tiene que ser una razón válida. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros indagamos y averiguamos que la razón para cambiar de auditores es que la, la empresa ha tenido malos resultados y los anteriores auditores han determinado de que eso impedía seguir trabajando con ellos en su opinión? Es decir, ¿qué pasa si la razón no es una razón propia o una razón am, consecuente, sino una razón eh, de tipo más personal o llevado por algún tipo de eh, acto que la entidad quiera castigar, digamos? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, tenemos que averiguar por qué sucedió esto. La conclusión. Finalmente acá vamos a decir que una vez considerado todos los factores profesionales del negocio, económicos y relativos a este compromiso, consideramos que recomendemos o no recomendemos a nuestra firma que acepte o no acepte el cliente. El compromiso se considera de riesgo moderado y se pone acá al socio que se va a hacer cargo, al encargado de trabajo de campo, las fechas de su determinación y una firma. Entonces, esto es con respecto al formulario de aceptación de clientes, que es el primer formulario que deberíamos realizar, que es bastante corto, digamos, pero que en función de la información que ya hemos solicitado inicialmente, que es el tema de los estados financieros auditados, nos ayuda mucho para determinar la conveniencia o no de aceptar este cliente. El poder averiguar por qué se ha cancelado, se ha cerrado el contrato con la anterior firma auditora es importante. ¿Por qué? Porque esto va a evitar posibles contingencias que tengamos como auditores. Recordemos que hay un riesgo profesional y por fuera de ello tenemos una responsabilidad pública, la cual, si nosotros no consideramos, podríamos acarrear grandes consecuencias para la firma. Entonces, esto sería con respecto al formulario de aceptación del cliente. En un siguiente video vamos a explicar eh, el tema de la propuesta técnica y así sucesivamente, uno por uno, cada uno de los documentos del archivo general. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.